que son los componentes de los sistemas fotovoltaicos, ¿de acuerdo? Solamente para recordarles, estamos en el módulo 2. En el módulo 2 hemos visto las aplicaciones fotovoltaicas aisladas, domésticas, sociales, productivas, y ahora vamos a entrar a ver el tema 3, que son los componentes de los sistemas fotovoltaicos, ¿no? Vamos a ver lo que es el panel fotovoltaico. Bueno, ya no vamos a ver el panel fotovoltaico, porque el panel fotovoltaico ya lo hemos desmenuzado completamente el día de ayer, pero sí vamos a ver los reguladores, las baterías, las cargas eléctricas, los accesorios, ¿ya? Y con esto vamos a terminar el día de hoy. Por si acaso, para todo esto hay un manual básico que tenemos sobre energías, donde muchos de estos conceptos están, casi la mayoría básicamente, y lo van a tener ustedes en digital. Espero que si todo está bien lo vamos a poder subir ya mañana. Estamos optimizando para que lo puedan tener disponible ya el día de mañana. ¿De acuerdo? Bien, entonces entramos al tema 3. Y aquí podemos ver ya un esquema básico de lo que es un sistema fotovoltaico doméstico. Si quieren ustedes, estos son los sistemas que nosotros hemos llamado de segunda generación, donde son lámparas CFLs, de los que les he dicho que hay 20.000, 30.000 sistemas instalados en el país, ¿no? Un cargador de celular, el regulador, la batería, televisores, radios, conversores de voltaje, etcétera, tal que me permite, digamos, identificar la mayoría de los componentes que utilizamos. Pero si ustedes han visto y hemos revisado un poquito las diferentes aplicaciones, los componentes principales son paneles, por un lado, y a excepción de los sistemas de bombeo, cuando tengo que almacenar energía, que es en la mayoría de los casos, son baterías, ¿no? El segundo elemento. El elemento que hace la conexión posible es el regulador electrónico de carga, que ese es, que juega un papel fundamental, como vamos a ver en un momento más, y a partir de ahí vienen todo el resto de cargas. Cuando son sistemas pequeños, normalmente se intenta que todo el resto de las cargas estén directamente en corriente continua, y eso hace que el sistema sea mucho más eficiente, consuma menos energía, por tanto, sea un sistema más pequeño. ¿De acuerdo? En el caso de que mi sistema tenga alguna carga que funcione en corriente alterna, aquí el televisor funciona en corriente continua, pero en este esquema, fíjense, el televisor funciona en corriente alterna, pues tendría que poner otro aparato que es un inversor. Y el inversor lo que va a hacer es cambiar, modificar la corriente continua, volverla alterna para hacer funcionar este tipo de cargas. Esto es lo que menos se recomienda en instalaciones pequeñas, les decía, por el tipo del autoconsumo que tiene el inversor y también las eficiencias, ¿no? Entonces, mientras menos cargas de este tipo tenga y el uso de la energía sea más directo, es mucho más interesante. Ahora, muchos de estos conceptos están basados en que los paneles solares eran caros, ¿ya? Como les he dicho, en el año 90 costaban $500 un panel, que hoy cuesta $50 o menos. En fábrica debe estar costando un panel de 50 vatios, quizás menos de $30, ¿ya? Pero antes costaba $500 en Bolivia y eso era barato. Cuando empezamos a trabajar, el panel estaba en $800. Entonces era una locura completa hacer un sistema solar. Pero, bueno, han ido bajando los precios, por tanto, hoy no sería mucho problema. Si aquí hay un poco de pérdidas, entonces ponemos un panel más, no sería problema la generación, pero sí el problema va a ser la batería. Lo curioso es que en todo este tiempo las baterías han subido de precio. Una batería de 100 amperios hora, como estas, cuando hemos empezado los programas de electrificación fotovoltaica, costaba $80, ¿ya? Hoy día, una batería de 100 amperios hora cuesta $180. Y eso es gracias a la subida de los precios de las materias primas. Cuando la China empezó su crecimiento feroz hace unos 10 años, también hizo que se disparen los precios del plomo, del zinc, del estaño, etc. Y así nuestra batería, que era local y costaba $80, se volvió una batería de 180. Entonces, hoy en día, si bien no nos preocupamos mucho del módulo, tenemos que preocuparnos de la batería. Entonces, de todas maneras, tenemos que hacer un sistema que sea altamente eficiente,
para utilizar las menos baterías posibles, porque hoy lo caro es la batería, ya no es el módulo solar. ¿Ya? Bien, con esta introducción, entonces, vamos a ver primero lo que son los acumuladores de energía, que son las baterías. ¿Ya? En principio, en el año 1800, Alejandro Volta inventó una batería que no era recargable, pero sí era una batería, es decir, había como les digo, había una reacción química que producía electricidad. En el 1859 ya se hace una batería recargable con 2 placas de plomo sumergidas en una solución diluida de ácido sulfúrico. Miren, esas son las baterías que tenemos hoy en día, las de plomo ácido que funcionan con electrolito de ácido sulfúrico. Esto viene del 1859. Entonces, no estamos hablando de lo que significa, digamos, una tecnología novedosa, ¿no? Pero esto ha ido mejorando. En 1912 empiezan a fabricarse las primeras baterías de arranque de motores para el sector automotriz. El 1959, 100 años después de que se inventa la batería de plomo, si quieren, Eveready comercializa la primera batería alcalina. El 73 se introduce la primera batería comercial de litio para aplicaciones militares y también para aplicaciones espaciales. El 75 ya se desarrollan baterías alcalinas pero recargables, que esa es la diferencia grande. Y el 91 Sony pone la primera batería de litio, de ion litio en sus equipos. Entonces, fíjense, un TUS de 1800 a 1991 realmente nos muestra cómo aceleradamente han crecido las baterías. Del 91, de esta primera batería de ion litio a esta fecha, yo digo, los cambios fundamentales son en seguridad, son en precio, son en eficiencia, etcétera, pero la tecnología ha ido evolucionando, básicamente eso, ¿no? Bien, las baterías para sistemas fotovoltaicos tienen que tener algunas particularidades, ¿no? Primero, tienen que ser baterías que puedan operar por periodos prolongados con mantenimiento nulo o con muy poco mantenimiento. Piensen que vamos a instalar sistemas solares en zonas rurales, aisladas, remotas. Por tanto, poner una batería que yo tenga que hacerle mantenimiento cada semana no tiene ningún sentido. Entonces, deberían ser baterías que requieran mantenimiento semestral o ojalá un mantenimiento anual, de tal manera que sean equipos que estén funcionando mucho tiempo. Por otro lado, tienen que tener ciertas facilidades para el transporte y la instalación, es decir, si las voy a llevar a un lugar lejos, deberían tener, no sé, agarradores, deberían tener tapas para que no se vuelvan tapas en las celdas para que no se eche el electrolito, todos esos detalles, ¿no? Y para la instalación deberían ser fáciles de instalar, es decir, que los bornes de las baterías no sean, pues, las terminales de las baterías no necesiten algún tipo de llave especial o cosas así, ¿no? Tiene que tener posibilidad de funcionamiento, dice, con todos los niveles de corriente que genere el módulo solar. Es decir, el módulo solar, saben ustedes, tiene un voltaje más o menos constante y lo que va a ir variando es la corriente. Por tanto, lo que tienen que hacer estas baterías es funcionar con todo ese rango, aceptar todo ese rango de corrientes y que no acepte solamente un nivel de corriente, porque en ese momento estamos perdiendo la energía que genera el panel. Lo que sabemos, cuando los paneles funcionen, lo que va a variar fuertemente es el rango de corrientes. Va a ir de 0 hasta la corriente máxima, ¿no? Entonces, la batería tiene que ser capaz de agarrar desde 1 miliamperio, no sé, hasta 7 o 10 miliamperios sin mayor problema en función del sistema que estemos instalando. Tiene que tener un bajo nivel de autodescarga. Ustedes saben, todas las baterías, si no las utilizo, se descargan solas, ¿no? Carguen su celular, no lo utilicen, no sé, algunos días, igualito el celular se descarga, ¿no? Nada, su laptop está con batería 100%, no lo usan el fin de semana, cuando la prenden, ha bajado el nivel de carga. Entonces, esos niveles de autodescarga deberían ser los mínimos para que podamos usar bien la batería.
Y otro punto es larga vida, es decir, que exista una cantidad muy grande de ciclos de carga y descarga. No me interesa poner una batería, digamos, de 100 ciclos, es decir, si es una batería, por ejemplo, en un sistema doméstico, un ciclo de carga puede ser un día. En realidad, con paneles solares, un ciclo casi siempre va a ser un día, ¿no? Sale el sol, se oculta el sol, se carga la batería, se descarga la batería, y en el día se produce ese proceso, entonces es un ciclo. Una batería de 100 ciclos de carga son 100 días. Quiere decir que a los 3 meses, poquito más, tengo que empezar a cambiar la batería. Nada. Aquí necesito baterías de 500, de 1000 ciclos, por lo menos, que me den seguridad. 1000 ciclos, estaríamos hablando de poquito, casi 3 años de vida útil de la batería, ¿no? Entonces, fíjense, 1000, 1500 ciclos son rangos interesantes para aplicaciones solares porque están lejos. En realidad me interesarían baterías que duren 10 años por lo menos, porque con lo que cuesta llevarlas a las áreas rurales, lo mejor sería no tener que cambiarlas un buen tiempo. ¿De acuerdo? Ese es un detalle clave para estas baterías de sistemas fotovoltaicos. No es el caso de las baterías automotrices en nuestros autos, que a veces estamos cambiando cada 2 años. Si una batería de arranque en tu auto te ha durado 2 años, todo el mundo está feliz, ¿no? Dice, ya 2 años, pero ahora imagínense perdido en el monte, que cada 2 años tengas que llevar una batería, es una locura. Y finalmente, en lo posible que tenga un alto rendimiento, ¿ya? Entonces, con todos esos datos, vemos qué es lo que pasa. Bien, cuando yo tengo varias baterías pasa lo mismo que en los paneles. Yo puedo conectar las baterías en serie o puedo conectar baterías en paralelo. Cuando conecto baterías en serie, lo que voy a hacer es sumar los voltajes, y cuando conecto baterías en paralelo voy a sumar las corrientes. En ambos casos se incrementa, si quieren ustedes, la capacidad total, pero en unos casos con un voltaje nominal y en otros casos con una corriente nominal. Entonces, aquí está justamente el ejemplo de las conexiones en serie, que es positivo con negativo, negativo con positivo, de manera así. Y aquí tenemos la conexión en paralelo, donde están todos los positivos y todos los negativos. Y cuando hacemos algún tipo de conexión mixta, serie y paralelo, entonces tenemos que empezar a buscar algunos tipos de conexionado que haga además que circule la corriente por todas las baterías para evitar, digamos, que algunas trabajen más que otras. Las baterías, cuando están conectadas así en montón, bueno, no en montón, perdón, lo pondremos en términos técnicos, ¿no? Cuando tengo un banco de baterías, lo que pasa es que si yo tengo solo una línea de baterías, por ejemplo, como esta, y estoy tomando aquí, de aquí estoy sacando la energía, estas baterías que están mucho más cerca a la salida trabajan mucho más que estas baterías que están al final, ¿ya? Son flojas las unidades. Entonces, lo que se hace normalmente es tomo, si quieren, el polo positivo de esta línea de baterías en este extremo y el negativo tomo de este otro extremo. Al final tengo la misma conexión, pero estoy obligando a que la corriente, etcétera, circule por todas las baterías de tal manera que todas trabajen de manera similar. ¿De acuerdo? Ese es un principio básico. Entonces hay que intentar que todas las baterías trabajen de manera simultánea. En una conexión en serie no hay mucho problema porque tomo en la primera y saco en la última y listo. En una conexión en paralelo, si tomo, a pesar de que eléctricamente esta barra es exactamente la misma barra, cuando yo saco la energía de esta última batería, estoy forzando a que la última batería o las últimas trabajen más. Pero si saco el positivo, saco la corriente del borde positivo en este extremo y en este otro extremo saco la corriente del borde negativo, en ese momento trabaja todo el banco de baterías, ¿no? Son, trucos, digamos, que uno va aprendiendo. Bien, hay algunos elementos claves que se trabaja en baterías, ¿no? Una es la profundidad de descarga, que en inglés es DOD, es profundidad de descarga, ahorita se me dio la palabra, ¿no? Deep, ya, ahorita voy a acordar, pero es la mayor profundidad de descarga. ¿Qué pasa? En la medida
que yo descargo más, perdón, es deep of discharge, eso es. En la medida que yo descargo más una batería, más a fondo, se va reduciendo la vida útil. En la medida que yo descargo menos una batería, tengo una vida útil más larga. Es decir, directamente todas las baterías, sean de litio, sean de plomo, AGMs o con electrolito líquido, lo que quiera, cuando yo uso la batería y la descargo hasta el fondo, estoy reduciendo siempre la vida útil. ¿De acuerdo? Si yo descargo la mitad de la batería y la vuelvo a cargar, si bien no estoy utilizando toda la batería, estoy incrementando la vida útil y ya vamos a ver cómo varía esto. Otro elemento que es importante, otro concepto que es importante es saber el estado de carga. El estado de carga de una batería es la capacidad disponible sobre la capacidad nominal. ¿Qué quiere decir? La capacidad nominal de una batería, por ejemplo, es 100 amperios hora. Si su capacidad disponible es 100 amperios hora, entonces este estado de carga es 100%, es decir, puede utilizar toda la cantidad de energía nominal. Entonces, en esos casos es importante, digamos, observar este estado de carga porque normalmente las baterías con el tiempo van perdiendo esta capacidad disponible, ¿no? Y normalmente se considera que esta capacidad disponible para una batería razonable debería ser al menos el 80% de su capacidad nominal. Es un dato sobre los cuales se comparan las baterías. Otro elemento que es importante conocer es la profundidad máxima de descarga, es decir, hasta qué nivel de descarga yo puedo sacarle energía a esa batería respecto a su capacidad nominal. Y aquí las baterías de plomo, las de plomo ácido con electrolito líquido, son extremadamente sensibles. Tomen ustedes una batería de arranque de carro, pequeñita, o bueno, del tamaño que quieran, y carguenla full, está con 100% carga, está nuevita, y el primer día le sacaremos toda la energía, es decir, la ponemos en el auto y arranque, hasta el final, hasta que realmente no dé más. Intentemos recuperar la batería. No, ha muerto. Entonces, esta profundidad máxima de descarga, por ejemplo, en las baterías de plomo, es clave. Mientras más profundamente descargue yo la batería, la voy a ir liquidando. Entonces, hay una profundidad máxima de descarga. Cuando yo paso esta profundidad máxima de descarga, estoy haciendo un daño, en muchos casos, irreversible a la batería. Otro elemento que es interesante es, bueno, esta necesidad de mantenimiento periódico, que ya sabemos que van a necesitar siempre las baterías, y finalmente conocer que la temperatura también es otro elemento que afecta la vida útil. Por ejemplo, aquí pueden ver ustedes temperaturas de electrolito entre 25 grados y 55 grados pueden reducir la vida útil hasta un 95% en el caso máximo. Eso ha pasado en algunos sistemas, hemos instalado en el Chaco, y en ciertas épocas del año llega a 45 grados, y había alguna batería que la instalaron y después el usuario la movió, la sacó afuera donde justamente le daba el sol. Han llegado momentos en que estaba a 40, 45 grados la temperatura ambiente en el Chaco, y claro, esta batería ha ido muriendo radicalmente. Tenía que durar 4 años, y al año y medio ya estaba básicamente lista la batería. Cuando la fuimos a ver, porque la batería tenía garantía, nos dicen el sistema ha fallado, bueno, y vemos la batería al sol, no había ninguna cosa que hacer, ¿no? O sea, ya sabíamos por qué había muerto la batería. Entonces, creo que estos elementos son claves. La temperatura es clave en la vida útil, ¿ya? Hay un elemento que es curioso con la temperatura. Temperaturas bajas, obviamente alargan la vida útil, pero hace que la reacción química dentro de la batería sea más lenta. Entonces, por ejemplo, una batería instalada en el altiplano, en una casita en el altiplano, cuesta mucho más sacarle la energía que una batería, la misma batería instalada, por decirlo, en el Chapare. Por la temperatura ambiente, la temperatura en el Chapare es más alta, entonces la batería va a reaccionar mucho más rápido. ¿De acuerdo?
pero en el altiplano no. Entonces, si bien por un lado la temperatura más alta, ambiente más alta, favorece una reacción química más fácil, que hace que la batería tenga una capacidad de reacción y entregue más rápidamente energía, por otro lado, si es muy alta la temperatura, afecta la vida útil, ¿no? Y por otro lado, si bien bajas temperaturas prolongan la vida útil, así que las baterías no reaccionan tan rápidamente como quisiéramos. Dentro de este juego de baterías hay algunas baterías que hemos llamado monobloc. Que en realidad son baterías casi para uso exclusivo solar, que fíjense, son un solo bloque de batería. Normalmente estas baterías pueden tener en este terminal, digamos, 2 voltios, ¿no? Puede ser una batería de 100 amperios, pero de 2 voltios. Entonces yo necesito 12 voltios, tengo que poner 6 baterías de estas en línea y tengo los 100 amperios. Bueno, tendría ahí 100, 200, 300, 600 amperios hora a 2 voltios, ¿no? Pero las conecto en serie y tengo 12 voltios. Entonces, la ventaja de estas baterías monobloc es que son de muy alta densidad de energía, siguen siendo de plomo ácido, pero me permite configurar diferentes opciones. Entonces yo puedo tener bancos de batería de 1000 amperios hora, de 3000 bloques de batería. Mientras que en el otro tipo de baterías, como las baterías automotrices, el tamaño máximo quizás son 400 amperios hora en las baterías de camión grandes, pero más de eso no hay, ¿no? Pero con este tipo de baterías monobloc, sí puedo tener 2000, 3000, 2000 o 3000 amperios hora como banco de baterías, ¿no? Y aquí el tipo de baterías pueden ser abiertas, que tienen electrolito líquido, entonces tienen tapitas y hay que revisar de vez en cuando y hay que echar agua destilada. Después pueden ser baterías de tipo AGM, que tienen también electrolito, pero están selladas, es decir, no hay posibilidad de aumentar nada, son selladas. Y finalmente tenemos las baterías de gel, que tienen un electrolito, pero esta vez que es gelatinoso, es un gel, y para casos extremos tiene una válvula de regulación de seguridad que se llama BRLA. Entonces, en muchos casos piden baterías BRLA, que son baterías de gel, que tienen la válvula que se llama BRLA, pero ya la costumbre es que la gente pida baterías BRLA, ¿no? En realidad son baterías de gel, ¿ya? Baterías AGM, ya son baterías de electrolito, pero selladas. Y las baterías abiertas son las que conocemos nosotros. Para el caso, aquí hay un gráfico que creo que es súper interesante para entender la reacción electroquímica. Yo creo que muchos de ustedes conocen, pero no está de más repetir. Fíjense, tenemos el ánodo y el cátodo. En el ánodo normalmente tenemos óxido de plomo y en el cátodo tenemos plomo directamente, y aquí tenemos una solución de ácido sulfúrico, ¿no? El momento que hay una carga, pero bueno, este es el momento cuando se está cargando, ¿de acuerdo? Entonces, hay una transformación. Cuando hay una carga, dice, miren, el sulfato de plomo con el agua, con la carga, produce plomo más óxido de plomo más ácido sulfúrico. Y cuando hay una descarga, nosotros empezamos a extraer la energía eléctrica a la batería, la reacción es al revés. Entonces, este plomo más el óxido de plomo más el ácido sulfúrico se recombina como sulfato de plomo más agua, ¿de acuerdo? Como sulfato de plomo más agua. Entonces, ahora, esta reacción es absolutamente reversible y lo único que se necesita es electricidad. Electricidad para que fluya en este sentido la reacción, y quitar la electricidad para que fluya en sentido reverso, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podemos ver cómo funciona. Y otro tema que es importante es, normalmente se utiliza nosotros vamos midiendo la densidad del electrolito. Es un líquido, entonces ponemos un densímetro y en descarga lo que vemos es que la densidad del electrolito disminuye uniformemente, ¿de acuerdo? Mientras que en la carga, primero estamos cargando, reacciona de manera muy lentamente, después de golpe sube hasta cierto nivel y después otra vez lentamente
llega a su nivel inicial. Entonces hace esta curva tipo S en la carga, pero en la descarga es lineal, ¿de acuerdo? Entonces, estos son dos elementos que los vamos a ver, y justamente cuando yo estoy cargando la batería, entonces tengo que hacer que mi regulador de carga proporcione energía para que le permita seguir esta curva S de comportamiento a la batería, pero eso lo vamos a ver cuando veamos los reguladores, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, aquí están las características de la batería plomo ácida. Entonces, cuando estoy descargando, está en este sentido la ecuación, es decir, óxido de plomo más ácido sulfúrico, me va a dar sulfato de plomo más agua más energía eléctrica, y al revés, cuando estoy cargando, yo a esta solución de sulfato de plomo y de agua destilada, le entrego electricidad y esto se va a recombinar en ácido sulfúrico, en plomo metálico, que es uno de los ánodos, y en óxido de plomo, que va a ser el cátodo. Entonces, esta es la reacción que sucede al interior de la batería. Les decía que cuando estamos cargando, normalmente cuando estamos cargando la batería, vamos a monitorear el electrolito. Entonces, la densidad del electrolito va a variar con el estado de carga. Normalmente, cuando está cargada la batería, la densidad es 1.28, es decir, 1.28 gramos por cada centímetro. Eso me da el densidad. Cuando una batería está descargada, la densidad es 1.1 gramos por centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Entonces, si yo no tengo un voltímetro para ver el voltaje de la batería, sí voy a ver fácilmente el estado de carga de la batería con un decímetro. 1.28 cuando esté cargada, esa es la densidad del electrolito, y 1,1 cuando esté descargada. ¿De acuerdo? En ambientes fríos, dice, la densidad debe ser mayor para evitar la congelación. Entonces, normalmente lo que hacen los que nos venden baterías, le indicamos dónde va a funcionar la batería, y si va a ser en un ambiente frío, entonces le echan un poquito más de ácido sulfúrico para que la densidad sea mayor. Hay tablas, etcétera, para esto. Yo les digo coloquialmente, le echan un poquito, pero hay una medida, ¿no? Y en ambientes calientes, lo que se hace también es colocar una menor densidad para reducir la autodescarga. Esta autodescarga puede estar de 2 a 10% por mes si no nos cuidamos. Entonces, imagínense una batería que no la usen, 10% de autodescarga por mes, solita se muere sin que la usemos, en 10 meses ya murió, ¿no? Baterías de 12 voltios de plomo, como las que hemos visto en los autos, por ejemplo, cada celda tiene 2 voltios y 2,12 voltios en carga, y 1,8 a 1,7 voltios por cada celda en descarga. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo una batería de 12 voltios, tengo las celdas individuales y puedo medir en cada una de las celdas este voltaje. 2,12 en carga y 1,8 a 1,7 en descarga. Si yo multiplico estos voltajes por el número de celdas y solamente tengo 2 bornes, un positivo y un negativo, en una batería de 12 voltios, entonces si multiplico 2,12 por 6, tengo el voltaje de carga que está por encima de los 12 voltios, ¿no? Y si multiplico 1,8 o 1,7 por 6, es el voltaje de descarga. Entonces, 12 voltios es el nominal, pero si la batería está cargada va a estar quizás en 14 voltios, 13, 14 voltios, y si está descargada va a estar en alrededor quizás de 11 voltios, ¿no? Normalmente, dice, cuando yo tengo una batería, se inicia la carga con 2.4 voltios por celda. Nuevamente, las celdas están interconectadas en serie, entonces si yo multiplico 2.4 por 6, ese es el voltaje que necesito para empezar la carga. Y eso debe ser más o menos 14.4 voltios. Es decir, así mi panel dice, mi panel en la placa dice 12 voltios nominal, en realidad yo necesito más de 12 voltios, ¿no?
Por eso el voltaje de circuito abierto, etcétera, de los paneles siempre está por 14, 16 voltios. Porque yo por lo menos necesito para empezar a cargar 14,4 voltios. Entonces, 12 voltios es el nominal. Quiere decir que yo voy a necesitar más de 12 voltios para empezar la carga. Con 2,3 voltios a 2,7 voltios por celda, otra vez multiplicamos por 6 esto, si quieren saber para una batería, dice se inicia la gasificación. ¿Qué quiere decir? Que con este exceso de voltaje, 2,7 por ejemplo, empieza a gasificar. El electrolito empieza a hervir. El electrolito empieza entonces a despedir gases, o sea, se vuelve gas y puede ser un poquito peligroso porque en la gasificación lo que va botando a veces es hidrógeno. Ya este proceso de gasificación a veces libera hidrógeno y el hidrógeno es altamente explosivo. Pero bueno, libera en tan pequeña cantidad que no conocemos ninguna batería que haya explotado por gasificación en los sistemas que hemos instalado nosotros. Se da a veces estos accidentes en sistemas grandes, por ejemplo, de telecomunicaciones, donde hay un banco de baterías muy grande y ese banco de baterías, lo que pasa es que empieza a gasificar, por decir, hay hidrógeno y al final hay una gran masa de hidrógeno porque este está quizás cerrado en un contenedor, en un container, una cosa así, y en algún momento puede haber una chispa y ahí sí puede explotar todo. Pero en sistemas como los que les he comentado, aislados, en postas, escuelas, etcétera, si hay esta gasificación, básicamente no se sirve. Además, que es muy importante que haya un poquito de gasificación, siempre. ¿Por qué? Porque cuando se gasifica el electrolito, lo que hace es se remueve todo el electrolito dentro de la batería y esto hace que haya menos estratificación del electrolito. Por tanto, si había tendencia a formarse cristales o incrustaciones, una gasificación es bien porque se mueve todo el electrolito y evita estos temas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué tipos de baterías normalmente tenemos para aplicaciones fotovoltaicas? Hasta hace poco las baterías eran plomo ácido abiertas de ciclo profundo, plomo ácido no selladas, o sea, abiertas de ciclo ligero, y había baterías de níquel cadmio que todavía se encuentran en el mercado, ¿ya? Obviamente son más económicas que las de litio, pero van a ver que ya no son tan convenientes como las de litio después, ¿ya? Una batería de plomo ácido tiene una profundidad de descarga entre el 40 y 80% en ciclo profundo, pero en ciclo ligero está entre 15 y 25% y una níquel cadmio 100%. ¿Ya? La autodescarga en ciclo profundo es 5%, en ciclo ligero 1 a 4% y el níquel cadmio entre 3 y 6%. La capacidad típica, amperios hora por kilos, es decir, la densidad de energía por unidad de masa, si quieren ustedes, es 12,11 amperios por cada kilo que yo puedo almacenar en estas baterías, 10,13 en este caso y 11,10 en níquel cadmio. Entonces, fíjense la cantidad de amperios hora que yo puedo almacenar por cada kilo de material entre el níquel cadmio y el plomo no es tan grande la diferencia, es casi similar. Pero la profundidad de descarga sí es interesante, ¿no? 40, 80, aquí estamos 100. 15, 25, aquí estamos 100. Entonces, si yo puedo descargar el 100% y aquí solo el 25%, quiere decir que una batería de níquel cadmio vale como 4 veces una batería de plomo en este caso, ¿no? Reemplazo 4 por 1 porque aquí puedo descargar el 100%, aquí solo el 25%. Obviamente la de níquel cadmio cuesta más de 4 veces, ¿no? Pero esa es más o menos la idea. Los rangos de capacidad en amperios hora por kilos está entre 4.18 a 26, 2 a 20, 2.6 a 20.9. Entonces, fíjense, los rangos también no son muy diferentes. Temperaturas mínimas de operación, menos 6 grados, y aquí el níquel cadmio era bien interesante porque era menos 45 grados. Entonces, ¿dónde utilizábamos estas baterías de níquel cadmio en Bolivia? Hemos instalado en algún momento torres meteorológicas alimentadas por paneles solares
alrededor de todo el Salar de Uyuni y en algunas montañas incluso. Y ahí la única batería que podíamos poner eran baterías de níquel cadmio porque aguantaba hasta menos 45 grados centígrados. Y si bien no se llega a menos 45 en el altiplano, pero podemos tener temperaturas de menos 10, menos 15, hasta menos 20 grados como si nada, ¿no? Nosotros estamos en Uyuni con 18 grados bajo cero y claro, a menos que la batería esté bien protegida, no había problema. Pero una batería de una estación meteorológica está en un poste en altura con su panel solar y tiene que aguantar que baje menos 20 grados tranquilamente. Y sí, las baterías de níquel cadmio eran una maravilla. Entonces, ese es parte, digamos, de algunas cosas que se han hecho. Sin embargo, se ha ido ampliando la oferta de baterías. Y aquí vemos entonces, tenemos el plomo ácido, níquel cadmio, níquel metal hidruro, ion litio y este LFP que es litio fierro fosfato. ¿De acuerdo? Entonces, se ha ido ampliando la oferta de baterías y aquí tenemos otra vez algunos elementos interesantes. Fíjense, aquí no está en amperios hora, sino está en vatios hora por kilo, energía por kilo. En plomo ácido yo puedo almacenar 40 vatios hora por kilo. Con níquel cadmio, 60. Con níquel metal hidruro, 80. Con ion litio, 214. Y con litio fierro fosfato, por lo menos 160 vatios hora por kilo. Entonces, aquí es interesante. Mientras con plomo ácido puedo máximo poner 40 vatios hora por kilo, fíjense, el litio, en litio fierro fosfato podría ser 164 veces más. Y el ion litio es mucho más, ¿no? 5 veces más, tranquilamente. Ahora entienden por qué cuando hablamos de autos eléctricos que van a usar baterías, ¿por qué no le podemos poner baterías de plomo y si hay que ponerle baterías de litio? Porque obviamente para la gran cantidad de energía que hay que almacenar para un auto eléctrico, si yo le pongo baterías de plomo ácido, nada, voy a necesitar un contenedor para poner las baterías que necesito para mi auto eléctrico, ¿no? Pero si uso ion litio, la situación es completamente diferente, incluso si uso litio fierro fosfato. Entonces, estos son elementos fundamentales que vale la pena recordar cuando ya vamos a hacer un switcheo de tecnología, ¿de acuerdo? En todo caso, ahora aquí los precios son exactamente también en esta dirección, ¿no? Esto es lo más barato y a partir de ahí se va volviendo más caro, más caro, más caro, más caro, ¿ya? El voltaje por celda en plomo ácido es 2,2, níquel cadmio 1,2, níquel metal hidruro 1,2, y litio 3,7 y litio fierro fosfato 3,2. Eso quiere decir que, fíjense, si antes teníamos estos voltajes de referencia de plomo ácido de 2 voltios, 2,2, cuando hablamos de ion litio estamos hablando de 3, 3,7, 3,2, entonces las configuraciones son un poquito diferentes. Pero estas son las razones por las cuales el litio, digamos, se constituye de a poco en el campeón del almacenaje de energía en este momento respecto al plomo ácido. ¿Se acuerdan que les hablaba de la vida útil y de los ciclos de carga y descarga? Entonces, aquí podemos ver cierto tipo de relación, ¿no? Primero, fíjense, aquí está el número de ciclos y aquí está la capacidad en porcentaje. Entonces, miren, empezaremos con esta que es, con esta que está en 500, que es, esta es una batería AGM, plomo ácido, que vamos a descargar hasta el 50%. Si esta batería yo la descargo todos los días al 50% o en cada ciclo hasta el 50%, llega a vivir 500 ciclos. La misma batería AGM, si la descargo hasta el 30%, miren, sobrepaso los 1500. Estoy, no sé, 1600 ciclos tranquilamente, ¿no? La misma batería por descargarla menos. Si la AGM la descargo al 80%, mire, estoy en 250 ciclos. Y si yo pongo una batería de litio, que la voy a descargar al 75%, miren, paso los 2000 ciclos y todavía no he llegado al 80% de carga, ¿no? Aquí
el límite sería 60. Si medimos todo al 80% de carga, fíjense, la AGM que descargo al 80%, si este es 500, esto era 250, aquí quizás estamos en 200 ciclos máximo. Si descargo al 50%, quizás estoy en 300 ciclos, 350 ciclos. Si la descargo al 30%, estoy en 700, 800 ciclos. Pero la de litio, si la descargo al 75%, sobrepaso tranquilamente los 2000 ciclos. Tranquilamente, ¿no? Entonces, la profundidad de descarga sí importa. Aquí podemos ver con estos dos ejemplos, fíjense, la capacidad teórica del plomo, la capacidad nominal es el 100%, pero la capacidad máxima que puedo utilizar yo normalmente en plomo es el 50%. Es decir, este otro volumen es un volumen muerto, ¿de acuerdo? Pero tengo que tenerlo. Entonces, una batería de 100 amperios hora nominal, en realidad es una batería de 50 amperios hora en términos, digamos, efectivos. Y aquí tenemos la capacidad del ion litio, ¿no? Que básicamente es casi el 100%. Estamos hablando del 95% hasta el 100% normalmente de capacidad de descarga. Y bueno, aquí tenemos básicamente lo mismo, la capacidad restante en función de diferentes tecnologías y profundidades de descarga para el litio, ¿no? Entonces, fíjense, esta que es la más larga, yo puedo tener una capacidad hasta el 80%, medida al 80% de más de 8000 ciclos si yo descargo mi batería al 55% en litio fierro fosfato. Entonces, 8000 ciclos, estoy hablando, no sé, un año son 365 días, si cada día descargo la batería, 10 años sería 3650 ciclos. 20 años estaría en 7000 ciclos. Entonces, fíjense, estoy hablando de baterías que pueden durar tranquilamente 20 años. ¿De acuerdo? Si la descargo, en este caso, al 80% todos los días, que sería esta curva celeste, puedo llegar a 3000 ciclos. Es poquito menos de 3 años. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la diferencia en vida útil respecto al plomo y respecto al litio. ¿De acuerdo? Plomo ácido al 50%, aquí estamos, ¿no? 500 ciclos. Entonces, no da. Al 50% tengo 500 ciclos, litio fierro fosfato. Al 55% tengo 8000 ciclos. Este es 500 contra 8000 ciclos. Esa es la diferencia entre el litio y el plomo. Si vemos un poquito algo más general, esta es la evolución en vatios por litro, es decir, el volumen, cantidad de energía por volumen. Esto es, mientras más vatios por litro tengo una batería, son más pequeñas, y mientras más vatios hora por kilo pueda almacenar una batería, es más ligera. Entonces, fíjense, el plomo ácido está en esto, no es lo más pequeño, es lo más grande y lo más pesado. Aquí está el níquel cadmio, aquí está el metal níquel hidruro, aquí tenemos el ion litio, aquí tenemos el fosfato de litio, que es lo más seguro, digamos, para baterías ya de tamaños que no sean de celular, digamos. Ion litio es para celulares, pero fosfato de litio está aquí, y finalmente el polímero de litio. Entonces, cuando estamos hablando de litio, es realmente el futuro, ¿no? Son las baterías más pequeñas y más ligeras que vamos a poder utilizar en el futuro. El gran problema es el precio. Igual que hay esta distancia grande entre el plomo y el litio, en precios es exactamente la misma, pero al revés, ¿no? El plomo está súper barato y el litio está súper caro. Pero este es el futuro, digamos, de las baterías. Bien, pasamos al regulador de carga. Y ya me he pasado 8 minutos y no hemos avanzado gran cosa. Voy a intentar avanzar rápidamente. Tenemos que ver el regulador, el conversor y el inversor. Esto es un poquito más rápido. Les pido por favor unos minutos de paciencia. El regulador lo que hace fundamentalmente es controlar la sobrecarga y la sobredescarga de la batería, proteger las cargas de estado sólido
y lo que hace es controla. Si hay un sobrevoltaje en el panel, hace que este sobrevoltaje no pase a la batería. Si hay conexiones, digamos, de polaridad incorrecta en el panel, hace que esta inversión de polaridad no pase a la batería. Lo mismo, si en la batería yo conectara al revés los bornes por alguna causa, hace que esta inversión de polaridad no vaya a cortocircuitar el panel, tiene protecciones de sobretensión y cortocircuito en el consumo, bloquea o deriva la energía excedente y corta el suministro a las cargas a un nivel crítico de descarga. Es decir, si yo le estoy sacando más energía a la batería de la que tengo que sacarle, por ejemplo, el plomo ácido, máximo puede descargar el 50%. Estoy llegando al 51%, el regulador ve este nivel y lo que hace es me va a desconectar las cargas directamente, ¿no? Para salvar la batería. Y ajusta el procedimiento de carga, dice, según la batería. Ese es un proceso de control de carga rápido, lo podemos ver. Esto es lo que hace el regulador de carga cuando está cargando la batería. Lo primero hace una etapa de carga profunda, lo que hace es abrir para que entre toda la corriente posible a la batería hasta que llega a un nivel que más o menos es el 95%. En ese momento pone por algunos minutos algo que se llama mantenimiento de carga profunda, es decir, por unos minutos espera que se estabilice ese nivel de carga y después viene esta etapa que es flotación alta, donde hay un nivel de ecualización. Lo que hace la flotación alta es permite el segundo nivel de flotación, es decir, baja un poquito la corriente, pero permite todavía que hay una corriente alta dentro de la batería para homogeneizar la densidad del electrolito. Esta ecualización, que dura un momento, es inyectar corriente por algunas horas para conseguir una carga máxima. Fíjense, aquí hemos llegado solo al 95%, entonces con esto se intenta llegar al 100%, y una vez que tengo el 100% baja otra vez la corriente y entra en una etapa de lo que se llama flotación baja, que son pequeñas corrientes que se inyectan a la batería para compensar la autodescarga. Se supone que aquí ya está cargada al 100%. Y finalmente viene el modo nocturno, que el regulador detecta que es de noche y lo que hace es va a desconectar la entrada de los paneles. Entonces, durante el modo nocturno va a haber una descarga pequeña de la batería que en la mañana se va a compensar seguramente con este tema de flotación baja o flotación alta, o la carga profunda si es que ha habido una descarga más fuerte. Entonces, así funciona un regulador electrónico. Bien, cuando vemos los conductores eléctricos, esto voy a pasar rápido porque después vamos a ver con más detalle cuando hagamos el dimensionamiento. Lo fundamental, cuando yo utilizo conductores para interconectar baterías con paneles, paneles con regulador con cargas, etcétera, es mantener unas caídas de tensión admisibles entre el 2 y el 5%. Como ustedes saben, los conductores eléctricos normalmente se oponen a la circulación de la corriente eléctrica y esta resistencia es proporcional a la conductividad eléctrica por la longitud dividida entre el área. Entonces, mientras el área sea más pequeña, la resistividad es mayor. Y mientras la longitud también sea más grande, la resistividad es mayor. Entonces, lo que necesitamos es una solución de compromiso que para determinada longitud yo tenga que tener un área de tal manera que la caída de tensión, esta resistividad multiplicada por la corriente que va a circular, no sea más del 2 al 5%. Entonces, para esto hay una fórmula y tablas, etcétera, que vamos a manejar, pero lo fundamental es conductores. Los conductores los voy a dimensionar de acuerdo a la corriente que tienen que transmitir, cuidando de estar en estos rangos de caída admisible de 2 a 5% como máximo. Bueno, en temas de iluminación creo que no vamos a usar jamás incandescentes, vamos a usar quizás lámparas fluorescentes compactas y en la medida que el presupuesto lo permita, vamos a utilizar lámparas LED. Miren, 75 watts de incandescente equivale a 20 watts de fluorescente, que equivale a 10 vatios de una lámpara fluorescente compacta, y esto equivale entre 5 y 3 vatios de LED. Depende del difusor, nada más que sea 5 o 3 vatios. Entonces, la iluminación que yo podría conseguir con 75 vatios de incandescente, en realidad la puedo cubrir con 3 vatios de LED. Y esto ha hecho también que los sistemas
fotovoltaicos desciendan en dimensiones, ¿no? El conversor de voltaje que les comenté en algún momento es un conversor DC-DC que lo que hace es pasar de 12 voltios y proporcionar voltajes como 3 voltios, 4,5, 6, 7,5 y 9 voltios para accionar equipos, por ejemplo, como las radios, las radiograbadoras, ¿no? Si tiene 12 voltios, no hay un problema, se conecta directamente, pero si no tiene 12 voltios, voy a tener que ver exactamente el nivel de voltaje y esto puedo ver el número de pilas, así son nuestros conversores. En realidad, si tú le dices a un campesino, fíjate si es de 3 voltios o de 4,5, no tiene idea. Pero si le dices, fíjate con cuántas pilas funciona tu radio, con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, listo. Entonces, si funciona con 6, pones el conversor aquí y conectas la radio. No se va a quemar. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los conversores de voltaje. Los inversores, que es lo que les decía, que es bastante, que es un equipo que intentamos usarlos, pero lo menos posible, son equipos que van a volver la corriente continua en corriente alterna. Y en la medida que esta corriente sea de onda más cuadrada, son más baratos y más ineficientes. Y en la medida que tenga una onda senoidal lo más perfecta posible, la eficiencia es mayor, pero también el precio justamente va a ser mayor, ¿no? Entonces, estas unidades acondicionan la potencia para equipos de corriente alterna y normalmente voy a usar este tipo de equipos, ¿no? Se usa en algún caso ondas de tipo cuadrado, pero son para equipos que no valga mucho la pena, pero un equipo electrónico, digamos, no va a aceptar, un motor puede sobrecalentarse, entonces al final han bajado también los precios de los inversores de tal manera que es mejor usar onda senoidal. Convierten, dice, la corriente continua en alterna, la eficiencia está entre el 75 y el 95%, y lo que yo tengo que ver es el voltaje, la potencia nominal a cubrir, y ojo, que en corriente alterna tengo que cuidar la corriente de arranque, que puede ser 3 a 6 veces lo que necesito. Entonces, si voy a arrancar un equipito en corriente alterna, digamos, de 100 vatios, por lo menos mi inversor tendrá que ser de 300 vatios para soportar solamente la corriente de arranque, ¿no? Eso es otro tema, pero bueno. Hay que conectarlo más cerca de la batería y solamente hay que prenderlo cuando lo voy a utilizar. Si dejo prendido el inversor, ya saben ustedes, el inversor tiene un autoconsumo que es relativamente fuerte. Bien, son 2 láminas más, pero estas son algunas recomendaciones que las vamos a ver después. Que ya, si yo voy a ir a montar sistemas, hemos hecho un repaso completo. Si yo voy a ir a montar sistemas, tengo que ubicar el panel y los componentes de forma tal que tenga un rendimiento óptimo, ¿no? La orientación, por ejemplo, ya sabemos, tienen que mirar al norte. La inclinación para todo el año puede ser la latitud más 10, en invierno la latitud, en verano la latitud menos 10. En muchos casos nos quedamos quizás con la latitud o con menos, eso hay que ver según el caso. Las estructuras, habrá que ver los materiales, las alturas, lo vamos a ver ya en el tema de instalación, en el tema de estructuras, el conexionado entre paneles, si es serie paralelo, hay que prever conectores y todo lo demás, y hay que ver sobre todo que no haya sombreamiento parcial de los módulos, porque ya saben que el sombreamiento es mortal para la energía solar. Algunas recomendaciones últimas: cuando yo instale baterías, tengo que ponerlas lo más cerca de los módulos, pero tengo que aislarlas del suelo porque hay corrientes de fuga de las baterías. Entonces, la batería puedo ponerla sobre una base de madera, etcétera, de tal manera de evitar estas corrientes de fuga. Ojo, si hay conexión serie paralelo, al conectar, mucho cuidado, cuando cae algo entre bornes en una batería de 100 amperios, es terrible. Nosotros hemos fundido una llave Crescent relativamente grande porque ha caído a tocar los 2 bornes y se ha achicharrado instantáneamente. Hay que tener un fusible entre la batería y el regulador siempre, por si acaso hay un cortocircuito, alguna cosa. El regulador electrónico es una maravilla, pero no cuesta nada poner un fusible entre ambos para que se queme si pasara algo grave. Cada circuito debería tener un fusible o debería tener un interruptor termomagnético, lo que veamos siempre. En cables hay que ver la longitud y la sección para disminuir esta resistividad.
Y ojo que estamos trabajando con ácido, que hay cortocircuitos, etcétera, y que tenemos que ser muy, muy cuidadosos con esto. ¿De acuerdo? Bien, esta era la última lámina de este punto. Creo que me he extralimitado un poquito, pero si no tienen ustedes problemas, intentaríamos además aclarar algunas preguntas en este momento. Entonces, si están de acuerdo, paso nomás a las preguntas. Sí, son unos minutitos más. Voy a dejar de compartir la pantalla, perdón. Ya he dejado de compartir, voy a habilitar el video, por decir algo. Bien, veremos entonces inicialmente todos estos elementos de preguntas que tenemos en el chat. ¿De acuerdo? A ver, algunas preguntas básicas. ¿Qué sección de conductor se utiliza entre el regulador de carga de las baterías? Lo vamos a ver cuando hagamos el tema de instalaciones y el dimensionamiento, que va a ser el día de mañana, cómo calculamos este tipo de cables y qué tamaño necesitamos. ¿Cómo se calcula la cantidad de baterías que se necesitarán y de qué características? Mañana, por favor, vamos a dimensionar los bancos de batería en función de los días de autonomía, etcétera, y vamos a ver. ¿En qué rango de precios están los reguladores de carga? Un regulador de carga para un sistema doméstico está en aproximadamente $20 hasta $30. Un regulador grandecito, quizás $50 para un sistema complejo. Pero para un sistema como el que hemos visto, de Chalalán, híbrido de 3 kilovatios, entre reguladores, inversores, todo el tema de control puede estar en $1,500 tranquilamente, sin mayor problema, pero hay un sistema de control mucho más robusto internamente, ¿no? ¿Hay algún otro método para almacenar la energía aparte de la batería? Económicamente, comercialmente, no que yo conozca. Podemos almacenar la energía en capacitores, por ejemplo, pero no hay donde comprarse una batería de capacitores. Pero hay en Internet, y sí, pero comprarla en Internet, ¿no? Comercialmente no hay un equipo de estos. El único modo que hay de almacenar la energía sería en los sistemas de bombeo, almacenar la energía como agua bombeada. Entonces yo puedo bombear la energía hasta una altura tal, a un tanque, y después, eventualmente, si yo quisiera, puedo soltar ese agua, y al caer el agua va a caer con energía potencial, etcétera, etcétera. Puedo poner una turbina abajo y generar electricidad otra vez. Entonces sí estaría usando el agua como una batería, ¿ya? Esas son las centrales de bombeo, que va a ser tema de otro curso. Entonces, por ahora no vamos a almacenar en estas condiciones energía en otra forma que no sea en baterías, que es lo más económico, lo más confiable y lo disponible comercialmente. ¿Qué es disponible? Disponible es que yo puedo comprar un equipo, que hay alguien que me lo vende, que me lo fabrica, que me da garantías, que me lo puede instalar, que me lo puede mantener, que si falla me lo puede cambiar. Entonces, cuando una tecnología reúne esas condiciones, nosotros decimos, esa es una energía disponible. ¿Cuál es la vida promedio de una Toyo solar? 4 años sin mayores problemas. Hemos encontrado baterías con más de 8 años en el altiplano, y en el Chapare ha muerto algunas sobre 2 años y medio, 3 años, ¿no? O esta del Chaco, que ha durado año y medio, pero es por temas de temperatura. Pero el promedio, sin problemas, si tú la mantienes bien y la cuidas, 4 años de vida útil de una batería de estas. Cumpliendo la vida útil de una batería, se puede reutilizar. Y una vez cumplida la vida útil de una batería, ¿son algún tipo contaminante? Sí. Las baterías de plomo ácido son altamente contaminantes por el plomo y por el ácido sulfúrico. Si esto se derrama en el área rural, esto puede llegar a contaminar las napas freáticas. Entonces, normalmente se intenta asociar a estos proyectos un componente de recambio de baterías o de reutilización de baterías. ¿Qué es lo que pasa? Hasta hace poco, lo que se hacía era, y bueno, todavía se sigue haciendo, pero ya no es tan interesante como antes, tú querías cambiar tu batería solar y tenías que entregar la batería antigua. Le vas a la batería antigua, te daban una nueva,
Y por la antigua te pagaban una cantidad súper interesante, estaba como 120 bolivianos, 150 bolivianos, para una batería que costaba más o menos $100, $120, no estaba nada mal. Hoy en día las baterías han subido mucho de precio, pero la recompra de estas baterías no es tan interesante. Pero es un negocio para otra gente que muchas veces pasa por el campo con sus camionetas a recolectar baterías usadas para venderlas y reutilizarlas, fundir, vender el plomo, etcétera, o reconstruirlas en las ciudades. Entonces, como que hay un mercado de segunda mano para estas baterías que hace que de alguna manera ya no se queden botadas en el campo, como el caso de las pilas. ¿Cuánto es la pérdida en porcentaje debido a la cantidad de conexiones entre baterías, indiferentemente que sea en serie o paralelo? Depende del número de conexiones que hagamos y depende de las corrientes que circulen, pero en todo caso, solamente por conexiones es lo mismo, no deberíamos estar por arriba del 5% como pérdidas, eso ya es muy alto en sistemas solares. Las baterías para sistemas solares, ¿qué diferencia tienen con las baterías de automóviles? Fundamentalmente, la construcción de las celdas solares son mucho más robustas que las celdas de una batería de carro, justamente porque son de descarga lenta y de carga también lenta y tienen que aguantar muchos ciclos de vida útil. Entonces, las celdas internas en una batería de plomo son mucho más robustas y también los separadores que tienen internamente son de mucha mejor calidad que una batería automotriz. Esto hace que para la misma cantidad de amperios hora, una batería automotriz sea más pequeña que una batería solar. La batería solar es un poquito más robusta y es más grande. Esa es una diferencia sustancial. ¿Qué normas de calidad rigen en las baterías de litio, AGM, GEL para saber si es fiable o no? Para el caso de baterías en Bolivia tenemos una norma boliviana que está en la lista de normas que les he pasado el día de ayer. Entonces se puede consultar directamente el tipo de norma. Cuando en un banco de baterías falla una batería, ¿qué tipo de problema se puede presentar? Bueno, el banco va a caer. En realidad, cuando tenemos un banco de baterías igual que un arreglo de paneles fotovoltaicos, todo el arreglo de paneles o el arreglo de baterías empieza a funcionar a la capacidad del peor elemento del sistema interconectado. Entonces, son baterías, no sé, 10 baterías que cada una tiene que funcionar al 100%, pero hay una batería que empieza a funcionar al 70%, ese rendimiento del 70% automáticamente hace que el funcionamiento de todo el banco baje al 70%. Entonces, es vital identificar qué batería está mal, retirarla, cambiarla para que todo el banco no falle. Pasa lo mismo en los paneles solares. ¿Los inversores pueden controlar la profundidad máxima de descarga de las baterías? No. Los inversores lo que hacen es cambiar la corriente continua en corriente alterna. No se preocupan de la fuente. Los que controlan la profundidad de descarga de las baterías son los reguladores. Si el regulador controla el nivel de carga adecuado, es correcto conectar el inversor de manera directa a las baterías. No podemos conectar directamente a las baterías el inversor porque el regulador no va a ver eso. Y el inversor puede empezar a sacarle más energía a la batería. Es decir, el regulador va a ver que está bajando el nivel de carga de la batería y va a cortar las cargas. Pero el inversor está sacando energía directamente de los bornes de la batería. Entonces, no va a ver esto y va a matar a la batería. Se recomienda que siempre el inversor esté conectado después del regulador, en una línea de 12 voltios, pero después del regulador. ¿Ya? Si lo conectamos directo, estamos matando. Cuando una batería ya empieza a fallar, ¿hay alguna manera de separarla para que dure un poco más? No. Lamentablemente, cuando empieza a fallar la batería hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar por otra. ¿Cómo definimos el controlador si la batería es de plomo ácido o una de litio? Ya que vimos que tienen diferentes rangos de trabajo. Los reguladores para plomo ácido los hemos visto ahora. Los reguladores para litio, básicamente, no hay reguladores para baterías de litio independientemente. Normalmente, los reguladores de las baterías de litio vienen incorporados en la misma batería. ¿Ya?
Entonces son baterías que ya tienen la electrónica de regulación incorporada. Cuando tú te compras una batería de litio, te compras con más el regulador que viene incorporado. Eso hasta los 40 amperios hora por lo menos que tenemos nosotros, 48 voltios y 40 amperios hora, el regulador siempre está embebido en la batería. Pues tú puedes hacer las conexiones en serie y paralelo, pero cada batería tiene un regulador individual. ¿Ya? Si pudiera explicar sobre las diferencias principales entre PWM y MPPT, ya. PWM es una fórmula, es una forma de cargar la batería. Es un pulso que va variando en el ancho, variación de ancho de pulso. Tú empiezas a cargar la batería y el PWM lo que hace es un modo que tiene el regulador. Lo que pasa es te lanza un golpe, si quieres, de corriente y se corta. Entonces te lanza pulsos de corriente. Al lanzarte estos pulsos de corriente hace que la batería reaccione de mejor manera que a veces con una carga continua. O sea, la carga continua no está mal, es una carga constante, continua, bien bonita, uniforme. Pero si tú cortas esto y de rato en rato le pones pulsos, 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 la batería reacciona mejor. Por tanto, PWM es una característica que tenemos que pedir a los reguladores que compremos. MPP son los seguidores del punto de máxima potencia para los módulos. En realidad, el MPP no trabaja sobre las baterías. El MPPT, trabaja sobre lograr que los paneles fotovoltaicos trabajen en el punto de máxima potencia. Si ustedes se acuerdan de la curva IB, hay un codito y en ese codo hace que con electrónica vaya compensando voltajes y corrientes para lograr sacarle la máxima potencia posible al panel fotovoltaico. Entonces, el MPPT no ve la batería, ve los paneles. El PWM es una característica de mandar pulsos de corriente a los reguladores para ir modulando y mejorando la carga. Finalmente, ¿qué tipo de batería sugiere para una repetidora de comunicación? Ya que estas funcionan 24/7 y hay momentos que tienen que funcionar al 100% de descarga. En este momento ya serían baterías de litio que se pueden perfectamente incorporar, solo que son muy caras. Pero si no, baterías monobloc tipo AGM. Nosotros tenemos en un banco de baterías Sonnenschein alemán con baterías AGM que prácticamente permiten el 100% de descarga y tienen 10 años de garantía. Baterías de plomo ácido. Caras, pero súper eficientes. Claro, más baratas que el litio todavía, ¿no? Pero yo digo, deberían ser baterías seladas tipo AGM monobloc o baterías de litio directamente para el caso de telecomunicaciones donde necesitamos un nivel de seguridad altísimo. Y en ambos casos que las baterías tengan por lo menos, no sé, 5 a 10 años de vida útil en función de los ciclos de carga. Bien, esas eran todas las preguntas que teníamos el día de hoy y si no hay más, muchas gracias. Nos hemos pasado media hora, 1000 disculpas, no sé si eran demasiadas láminas o yo he sido muy lento para explicar o me he entretenido mucho en algunas cosas, en el bombeo de agua me he entretenido mucho, creo, pero creo que hemos hecho un repaso completo a los componentes y algunas características técnicas de los sistemas fotovoltaicos, de los componentes fotovoltaicos, ¿no? Bien, con todo esto, nada más, muchas gracias por la atención y los espero mañana a las 7:30 para empezar a ver cómo dimensionamos sistemas fotovoltaicos. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero, muchas gracias. Buenas noches, ingeniero, muchas gracias. Buenas noches.